¿Cuál es más agresivo, el cáncer de mama triple negativo o el triple positivo? Bueno, primero tenemos que aclarar que el cáncer es una adaptación biológica, ¿sí? Y hablar de agresividad o de malignidad son términos morales y la biología no opera con una moral, ¿está? Entonces, el cáncer es un recurso adaptativo que no viene por azar porque tuviste mala suerte, porque estás pagando un karma, porque tuvo tu mamá, tu abuela, tu tía, porque es familiar, porque es genético, porque es hereditario, porque es lo que comes, porque son las emociones, porque estás gordo, porque estás flaco. Tiene una causa específica y es un shock biológico, ¿sí? Es un DHS. Entonces, cuando hablamos de un cáncer de mama, triple positivo o triple negativo, desde la medicina convencional, te lo voy a explicar, estamos describiendo la presencia o la ausencia de 3 receptores en las células tumorales: los receptores hormonales de estrógeno, los receptores hormonales de progesterona y los receptores proteicos HER2, ¿sí? El triple positivo expresa los 3 positivos: receptor de progesterona, de estrógeno y proteína HER2. Lo que desde la oncología implica que puede, digamos, responder tanto a hormonoterapia como a terapias dirigidas contra HER2, mientras que el triple negativo no expresa ninguno de los 3 receptores, ni el de progesterona, ni el de estrógeno, ni el proteico HER2, ¿sí? Y por eso suele considerarse más agresivo en términos clínicos, porque tiene menos blancos terapéuticos y a veces un comportamiento más rápido. Pero ahora vamos a lo importante, que es lo que nos interesa, qué es lo que está pasando a nivel biológico, ¿sí? Fuera de estas clasificaciones clínicas, vamos a las 5 leyes biológicas, este enfoque que es el que nos va a dar la pista de lo que vivió la persona, qué le pasó en su historia y cuál fue su conflicto biológico, su necesidad biológica insatisfecha. Entonces, acá no importa ver cuál es más agresivo o cuál es más maligno, porque no hay términos moralistas, ¿sí? Para la biología todo es adaptación, con lo cual no importa si es triple positivo, triple negativo, acá lo que importa es cuál es el tejido que estamos hablando, que se adaptó, porque no es lo mismo un adenocarcinoma glandular que un carcinoma ductal. El adenocarcinoma glandular son células adeno, son glandulares, ¿sí? Aunque ambos estén en la misma mama, cumplen funciones distintas. Si hablamos de un adenocarcinoma glandular, acá se adapta el tejido glandular mamario, es un adenocarcinoma de tipo lobulillar, y estamos frente a un conflicto de preocupación en el nido, de peleas, de discusiones, ¿sí? De peligro, de angustia por un hijo, pareja, madre, padre, ¿sí? Vivido como alguien como mi cría, ¿sí? Entonces, en la fase activa hay una proliferación de ese tejido para producir más leche, ¿sí? Y tener más capacidad de nutrir y de proteger a esa cría que está en peligro. Cuando el conflicto se resuelve, entras en una fase de reparación, todo ese exceso de glándulas celulares se van a degradar, se van a descomponer a través de un proceso de gasificación, una necrosis gasificante maloliente, con síntomas como sudoraciones nocturnas y un cuadro semejante a la tuberculosis, donde el tejido, digamos, se va a degradar, se va a descomponer y se va a desintegrar para poder eliminarse, ¿sí? En cambio, si hablamos de un carcinoma ductal, estamos hablando de que se adapta o se ulcera, mejor dicho, el epitelio de los conductos mamarios, ¿sí? Que responde a un conflicto de separación, ¿sí? Me separaron o me arrancaron a mi cría del pecho, o me quiero separar de alguien y no puedo, que puede ser hasta mi pareja, ¿está? Entonces, en fase activa no crece nada acá porque es un tejido ectodérmico, sino que se ulcera el epitelio pavimentoso escamoso, ¿sí? Para poder aumentar el lumen, el calibre del conducto y poder permitir el mejor drenaje de la leche y que no se congestione en la mama, ¿sí? Y en la fase de reparación aparece el carcinoma ductal a cicatrizar esa úlcera que se genera en fase activa. Entonces, más allá de si es triple positivo, triple negativo, lo esencial es comprender qué programa biológico está en marcha, ¿sí? En qué fase se encuentra ese conflicto que activó ese programa biológico, porque todos los órganos y todos los tejidos y todas tus células son autónomas, ¿sí?
pero están coordinadas por tu psique y por tu cerebro para adaptarte a esa percepción biológica de esa realidad que estás percibiendo, ¿sí? Y desde esta perspectiva no hablamos de agresividad ni de malignidad, porque la biología no tiene una moral, entonces lo que llamamos enfermedad es un recurso de adaptación, un mecanismo inteligente para que vos tengas más chances de sobrevivir, ¿sí? Que se activa para dar una respuesta concreta frente a un impacto que viviste de forma dramática, en soledad, de forma inesperada, ¿sí? Donde tu biología percibió que había una necesidad biológica insatisfecha que estaba en peligro o que se veía amenazada. Eso es el cáncer.